¿Cómo están, amados hermanos de la iglesia Amanecer ahí en Temuco? Tengo la bendición de poder compartir junto a ustedes un pequeño devocional, una pequeña reflexión que me ha pedido mi hermano, amigo Mario, junto a su esposa Jill, pueda compartir con ustedes. Para mí es una alegría, para mí es una bendición es a través de este medio poder estar de una u otra manera conectado y qué mejor que escudriñando y estudiando acerca de la palabra de Dios. Le voy a invitar a que tenga su Biblia a mano. Yo me encuentro aquí en uno de mis lugares preferidos de mi casa, en donde tengo mis tiempos con el Señor, en donde escucho música, en donde leo, en donde puedo buscar de Él. Y desde este lugar de mi hogar quisiera compartir con usted y me acompañe en esta reflexión eh, que quiero compartir con ustedes. En este tiempo bueno, que todos estamos viviendo y no es algo que nos toque solamente como país, solamente acá en Chile, sino que sabemos es algo eh, a nivel mundial. Este tema del coronavirus, este tema de esta pandemia, sin duda nos ha hecho pensar, nos ha hecho reevaluar, nos ha hecho en algunos casos reestructurar nuestro orden de prioridades, reestructurar nuestros afanes, aquellas cosas que hemos dedicado tanto tiempo, y también nos ha hecho pensar como iglesia. Es algo que me ha tenido muy, como pastor, me ha tenido muy ocupado y preocupado en este tiempo acerca de este trabajo, de la reflexión de qué es ser iglesia. La verdad que el ser iglesia es un tema que no solo ahora con este tema del coronavirus ha despertado interés, sino que ya hace mucho tiempo he tratado de profundizar, de entender, de llegar a comprender qué es ser esa iglesia que está en el corazón de Dios. Yo creo que uno de los primeros, ¿cómo decirlo?, hechos que suceden en mi vida ministerial, que me hacen adentrarme a entender qué es ser iglesia, tiene que ver justamente con el proceso de formación de lo que fue Iglesia Centro. Llega un momento en el cual inconscientemente estaba pastoreando, direccionando a la iglesia, a tener la sensación o a sentirnos iglesia cuando algunas cosas se cumpliesen. Por ejemplo, tener un templo o ser constituido formalmente o legalmente como iglesia ante la obra o ante el gobierno. Y es como que inconscientemente estaba proyectando el que, bueno, algún día cuando seamos iglesia, sin darme cuenta de que iglesia somos nosotros, iglesia somos las personas. Y fueron cosas como esas que me llevaron a entrar, a entender, a tratar de buscar, conforme a la palabra de Dios, qué es ser iglesia. Y como decía, en este tiempo, yo creo que en la mayoría de nosotros, los creyentes, las diferentes iglesias, en nuestros diferentes lugares y contextos, nos hacemos esa pregunta. Y algo que este domingo compartía justamente con mi iglesia y a través de una vía similar a esta, es algo que quiero compartir con usted. Le quiero invitar a que abra su Biblia ahí en Hechos, capítulo 11, verso 22 y 23. Pero como este es un devocional, una reflexión eh, para la iglesia, quisiera añadir y sumar un punto que me gustaría compartir con usted. Ahí en Hechos, dije Hechos 11, 20, versículo 22 en adelante. Hechos 11. Bueno, siempre nos remontamos al libro de los Hechos cuando queremos descubrir, ¿no es cierto?, esta iglesia que comienza a nacer posterior a la ascensión de Jesús, esta iglesia que Jesús mismo instaura y comienza a dar forma, comienza a expandirse, comienza a crecer allá en el primer siglo. Aquí en Hechos, capítulo 11, verso 22, sucede algo que me gustaría destacar un par de puntos y me gustaría reflexionemos y justamente pensando en esta pregunta, ¿qué es ser iglesia? ¿Qué significa ser iglesia?
y de qué manera podemos ser iglesia hoy, cuando estamos en una situación de alerta, en una situación de emergencia, en una situación de aislamiento social, de no poder reunirnos, pero sin duda podemos ver a la luz de su palabra de que aún así podemos seguir siendo iglesia y podemos seguir siendo esa iglesia que está en el corazón de Dios para nuestra sociedad hoy. Versículo 22 en adelante dice: llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. Otra versión dice: les animó a que se determinen a que permanezcan fiel al Señor. Lo que sucede aquí, si usted lee el capítulo completo y se amplía al versículo que acaba de leer, de hecho el capítulo 11 lleva por título Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Llega una noticia a Jerusalén desde Antioquía de cosas que estaban sucediendo y cosas que estaban sucediendo con la iglesia. ¿Qué hacen? Envían a Bernabé a que vaya a ver lo que estaba sucediendo. Ya una de las primeras cosas que le quiero invitar a reflexionar es de que en el contexto, ¿no es cierto? No es de que aquí Bernabé tomó un Uber o tomó un bus o un avión, fue a Jerusalén, participó de una reunión, preguntó a la iglesia, bueno, ¿qué día se juntan? Tal día, tal hora. Mi vecino trabajando. Bueno, nos juntamos tal día, tal hora, tenemos nuestros cultos dominicales en la mañana, tenemos nuestros cultos en la tarde, y él pudo participar de una reunión. Bernabé viajó a Antioquía y Bernabé tuvo que estar con ellos, tuvo que vivir con ellos. Bernabé no conoció ni participó en un culto dominical. Bernabé vivió, compartió, durmió, estuvo con la iglesia, con las personas, con diferentes realidades. Eso fue lo que Bernabé observa y Bernabé da como un reporte, por así decir, en el cual las primeras palabras dice: vio la gracia de Dios en ellos. Y surge la pregunta: ¿qué es lo que vio Bernabé? ¿Qué fue lo que Bernabé pudo experimentar en ese compartir, en esa comunión, en ese estar con las personas, en ese ir a las casas de estos hermanos que conformaban esta iglesia en Antioquía? Verso 23 y 24, un poco más adelante, dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y les animó a que se determinen, ¿no es cierto?, a seguir, a que permanezcan fieles al Señor. Pero verso 24: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. De hecho, más atrás, en el versículo, al principio del capítulo 11, habla acerca de cantidades de multitudes de personas que se estaban sumando a la iglesia. De hecho, eso fue parte de las noticias que recibieron en Jerusalén, en el cual les animó a mandar a alguien y ir. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando ahí en Antioquía? Lo que estaba sucediendo, una de las cosas, y me gustaría esto lo pueda anotar y pueda reflexionar, es que cantidades de personas estaban llegando a los pies de Cristo. Ahora, en el contexto distinto al nuestro, en el cual hemos hecho o resumido la iglesia a lo que es ir a un lugar específico, un templo, el fin de semana, el domingo, estar ahí, aquí la iglesia estaba creciendo. Y la iglesia estaba creciendo en gran manera. La iglesia estaba creciendo en cantidades de personas que estaban llegando. Les quiero invitar a que pensemos y reflexionemos de qué manera podemos hacer de que la iglesia aún siga creciendo teniendo nuestros templos cerrados. Yo creo que este tiempo de coronavirus nos anima y nos desafía, sin duda, a replantearnos fuertemente lo que es ser iglesia y de qué manera podemos responder a lo mismo que esta iglesia en Antioquía estaba respondiendo, en tiempos también de conflicto, en tiempos también de enfermedad, en tiempos de persecución. Pero esta iglesia estaba siendo esa iglesia que está en el corazón de Dios. Podemos hacer un montón de cosas, muchas cosas, para aún así desde nuestros hogares poder llegar a más personas. Hoy en día las redes nos favorecen. Imagínense, yo desde acá de Santiago compartiendo una reflexión con ustedes allá en Temuco.
Y si quisiésemos hacerlo en vivo, o si quisiésemos hacerlo en tiempo real, podemos hacerlo. Entonces creo que es tiempo de pensar, en comenzar a poner nuestro foco, nuestra mirada en quienes aún no conocen al Señor. Y de esa manera generar de manera creativa maneras y formas para poder llegar a ellos. Más adelante, otro punto, del verso 27 al verso 30 del capítulo 11. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, da a entender por medio del Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Otro aspecto, le invito a que la anote, le invito a que reflexione, que anote ahí en sus notas o haga algún alcance ahí en su Biblia. ¿Qué esta iglesia estaba haciendo, que estaba dando que hablar y que estaba creciendo en gran manera? Estos hermanos de Antioquía estaban dando ofrenda de manera sacrificial. Estos hermanos de Antioquía en tiempos de crisis, estos hermanos de Antioquía en tiempos de una gran crisis que afectó a toda la tierra habitada, dice, a todo el mundo, algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy, se determinaron a dar y a ofrendar de manera sacrificial. ¿Por qué llamo manera sacrificial? Porque, bueno, hoy día lo estamos viviendo, podríamos decir de que es un sacrificio dar aún en medio de esta pandemia. Estar comprometidos con nuestros diezmos, estar comprometidos también con nuestra ofrenda. Y no solo con nuestra ofrenda, con nuestros diezmos, que son cosas que cada creyente, cada miembro de cada iglesia debe asumir en cuanto a su comunidad de fe, para el avance y la extensión del reino de Dios y para las diferentes necesidades que hay. También dar a quienes necesitan, también dar a quienes están necesitados. Y ahí entramos a una escala de dar de manera sacrificial. Nuestros diezmos, nuestras ofrendas son cosas que son parte de nuestras responsabilidades, pero ya sobre eso, más que eso, tiene que ver con esta dar de manera sacrificial. Y no es dar, siempre lo digo, no es dar de lo que me sobra, no es disponerme a dar cuando tengo, cuando hay abundancia, porque de esa manera menos ahora podríamos hacerlo. Pero si miramos el corazón de Jesús en su palabra, cuando nos invita a despojarnos de las cosas que tenemos, cuando leemos ahí en Hechos 2, de que dice que ponían todo a disposición, no quiero decir de que, bueno, tenemos que dar y de todo lo que tenemos y lo entregamos y vendemos nuestras casas. No, no, no. Lo que quiero decir es que de lo que tenemos, sea mucho, sea poco, sea mediano, de eso damos, de eso compartimos. Es por eso que hay palabras en la Biblia en donde compara la ofrenda de una humilde anciana a hombres ricos. No se trata de cuánto tengas, no se trata de dar de lo que te sobra, sino que de compartir lo que tenemos. Y sin duda Dios a cada uno de nosotros. Y no me refiero solo a cosas, no me refiero solo a dinero, sino que compartir también nuestro tiempo, compartir también el estar, el acompañar, el amar, el servir, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos. Sabemos que la Biblia cuando nos habla de mayordomía de una manera integral, ¿no es cierto? Algo que involucra todo nuestro ser, todo nuestro actuar, toda nuestra vida. Otra cosa que podemos ver un poco más adelante en el capítulo 13, verso 1 al 3, si seguimos en la lectura, dice, capítulo 13, verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas, maestros, estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Nombra varias personas. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo. En otra versión dice, mientras ellos hacían culto, mientras servían, mientras estaban y ayudaban. Mientras hacían culto, mientras estaban estos ayudando y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y habiendo orado, les impusieron las manos y los despidieron. Tercer punto. Otra cosa que la iglesia de Antioquía estaba haciendo, lo cual estaba dando que hablar, es que ellos estaban entregados en el ayuno y en la oración. Qué poderoso, qué potente una iglesia que ora. Qué potente
una iglesia que ayuna. Qué potente una iglesia que sirve, una iglesia que da, una iglesia que acompaña, una iglesia que ofrenda. Pero qué potente una iglesia que está entregada al ayuno y a la oración. Aquí inevitablemente surgen preguntas, y es de que si nosotros como iglesia, ¿qué tan sometidos estamos en la oración? ¿Qué tan comprometidos estamos con la oración, estamos con el ayuno? No me refiero solamente de manera comunitaria, ¿no es cierto?, sino que también entendiendo que yo soy la iglesia. ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo están mis tiempos de oración? ¿Cómo están mis tiempos de búsqueda del Señor? Algo que quiero sumar y quiero añadir a esta reflexión se encuentra ahí en Gálatas, capítulo 2, voy a corroborar, Gálatas, sí, capítulo 2, verso 11 y 12. Gálatas capítulo 2, verso 11 y 12. Mire lo que sucede aquí. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ya se suma Pedro a este viaje, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se traía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Sabemos de que al principio, de hecho, en Hechos 15, si no me equivoco, esto era un tema que estaba dando conflicto, ¿no es cierto?, entre judíos, entre paganos, entre estos judíos helenizados que habían, en sinfín, un tema de etnia, un tema de religión, un tema de cultura, los judíos circuncisos, los que no estaban circuncidados, y esto generaba gran problema. Y aquí dice de que en Antioquía la iglesia compartía la mesa. ¿Con quiénes? Con los gentiles. ¿Quiénes representan los gentiles en la Biblia? Cuando se habla de gentiles, no se asocia ni se relaciona directamente como un pagano, como, no sé, no tiene que ver con un tema religioso, sino que tiene que ver con un tema de linaje. Gentil es todo aquel que no es nacido del linaje del pueblo de Israel. Todo aquel que es nacido fuera de este linaje, gentil. Se le da la asignación de gentil. O sea, un extranjero. Aquí dice que en Antioquía la iglesia compartía con los gentiles. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Y este añadido quiero compartir. La iglesia tenía relación con los de afuera. La iglesia compartía su mesa y sus cosas, no solo entre ellos, con ellos, sino que con los de afuera. Dice en Hechos, capítulo 2, verso 42 en adelante, 40 en adelante, nombra una serie de cosas que la iglesia, esta iglesia primitiva, estaba haciendo. Adoraban al Señor, permanecían en la enseñanza, estaban en la oración, y hay una parte que siempre me llama mucho la atención. Dice que tenían buena aceptación con los de afuera, con esos mismos de afuera que quizás los perseguían, que se reían, que se burlaban, que los apiedraban, de que cuando llega ahí el Pentecostés en Hechos 2 dicen estos son todos borrachos. Con esos mismos de afuera, la iglesia, esta iglesia de Antioquía, compartía la mesa y compartían las cosas que tenían. Amigos, hermanos de Iglesia Amanecer ahí en Temuco, quisiera invitarles a que reflexionemos en cuanto a qué es ser iglesia, en cuanto a de qué manera, de qué forma podemos ser esta iglesia que también de qué hablar. Esta iglesia que llegue a oídos del Señor, esta iglesia que eleve un perfume ante los pies de nuestro Señor y que diga qué está pasando, qué está sucediendo, qué está pasando ahí. Si Bernabé viniese a nuestra iglesia hoy, ¿qué estaría viendo? ¿Vería una iglesia encerrada? ¿Vería una iglesia atemorizada? ¿Vería una iglesia imposibilitada de hacer cosas porque no pueden juntarse en su templo? Si Bernabé viniese a nuestra casa, si Bernabé viniese a vivir conmigo hoy, ¿qué vería? ¿Qué podría dar reporte? Podría decir, conocí una iglesia ahí en Temuco que se llama Amanecer, la cual las gracias de Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque están entregados en el ayuno, están entregados en la oración. Cantidades de personas se están sumando, están dando, están sirviendo, están atendiendo a las necesidades. ¿Qué podría ver Bernabé hoy? Les quiero invitar a que reflexionemos profundamente acerca de qué es ser iglesia
y nos demos cuenta de que ser iglesia es más que juntarnos en nuestros templos, es más que reunirnos y tener cultos dominicales. Ser iglesia involucra nuestra vida, ser iglesia involucra hacer del proyecto de Cristo, de este proyecto que Jesús inició y que tuvo forma de manera explosiva, que se expandió hasta el día de hoy, es hacer del proyecto de Cristo mi proyecto de vida. Y eso no involucra solamente mis domingos, eso no involucra solamente los días que me puedo juntar con mis hermanos y podemos tener reuniones, eso involucra mi día a día, eso involucra mi vida completa. Siempre digo, vivir en comunión es más que juntarnos el domingo. Vivir en profunda comunión involucra mi vida, es compartir mi vida con mi hermano y con mi hermano alcanzar al mundo. Espero esta reflexión, ni tan pequeña reflexión, sea de bendición. Para mí es un gusto, es un placer poder compartir con ustedes, con mi esposa. Siempre es una bendición cuando estamos y compartimos, les vemos, les podemos abrazar. Y bueno, a través de esta manera, de esta forma, poder acompañarles en un tiempo devocional. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero de corazón esta palabra nos haga reflexionar, nos haga despertar en cosas y podamos ser la iglesia que está en el corazón de Dios. Podamos ser la iglesia que el mundo, que las personas esperan que seamos. Dios les bendiga.